La línea de centro, la línea que corta, la línea que comunica los centros, pues, o uno o dos, esta línea, tal como les muestra. Si estamos hablando de la tangente que no corta la línea de centro, o sea, una que estaría más o menos por acá, o más o menos por acá, eso lo llamamos la tangente externa, está para afuera, está para el mismo lado de la circunferencia, o de una manera más precisa, no está cortando la línea de centro, es tangente externa. La línea de centro se está aquí. Ahora, si la tangente corta la línea de centro, es lo que llamamos tangente interna, o sea, hay dos casos, que se tratan de diferente manera. Vamos a empezar por la tangente que no corta la línea de centro, la que es tangente externa. Entonces, lo primero que necesito es encontrar en realidad es muy sencillo, lo primero que necesito es los rayos. Necesito la definición de los rayos, la puedo sacar del inicio del problema. Agarro un compás, vengo al centro de una de las circunferencias y con la apertura, con el compás, con la apertura de esa circunferencia, tengo la distancia radio 1. Simplemente estoy midiendo el rango. Por si acaso, creo que. Estuvo separada, trabajando todas las semanas, estuvo separada. La mente traje. La mente traje, profe. Si lo encuentro extensión, ya sé que no subir. Ok. Sí, con confianza, ¿no? El otro radio. YouTube. YouTube. Ok. Mido con mi compás. El segundo radio. Ahora, lo que tengo que hacer gráficamente es encontrar R1 menos R2, la diferencia. ¿Ok? Una cosa que no me gusta en este curso, en este curso no se usan números, en parte. Antes de las calculadoras, las iPads, los tablets y todo eso, hace 50 años, muchas cosas de ingeniería se resolvían gráficamente, porque no había computadoras. Entonces, este curso toma muchas cosas de lo que se hacía hace 50 años, y una de ellas es que no medimos cosas con la escala de la regla, sino simplemente con las herramientas gráficas hacemos los cálculos. Entonces, vean el título los rayos, y la pregunta es cuál es la diferencia de los rayos gráficamente. Pues eso es muy fácil. Es muy fácil, pero en este pasado mis alumnos patalearon. Hubo una línea. No lo grabaste. No, pero ustedes son automáticamente. Allá. Hubo una línea y voy a poner acá un punto. Se lo voy a llamar otra. Entonces, con mi compás, lo que quiero es encontrar el uno que nos trae. El radio grande que nos trae chico. Con mi compás. Perdón. Sí. Perdón.
Eso me... Por si acaso, ¿no? Muy importante, muy importante. Como el más grande, el más grande. Pero que la diferencia es el mayor menos el menor, pero el grande menos chico, pero Oye. de cosas exactas, claro. Ok, agarro un compás, agarro el radio mayor, vamos a hablar de la circunferencia o de lo que me di. Entonces, tomo una marca, en este va a ser el radio mayor. Agarro otra vez un compás, hago la apertura, pongo la apertura del compás a mi radio menor, tal vez de la marca que se está asegurando o directamente en la circunferencia. Muy importante, del mismo punto a otra, en este pasado, la misma, no, del mismo punto a otra, como radio menor. La diferencia esta distancia es el radio 1 menos radio 2. Ok. Entonces, con mi compás, a ver, lo que están siguiendo la separata, van a ver que no estoy siguiendo la separata hace un día. Hago un compás, lo que tengo que hacer es dibujar una circunferencia de radio R1 menos R2. Entonces tengo con un compás, pongo una patita, bueno, hago la apertura del compás, esta distancia R1 menos R2, y con esa apertura del compás dibujo una nueva circunferencia. Dentro de... en O1, en la circunferencia más grande. Y lo que ahora tengo que hacer es encontrar la tangente desde el punto O2 hasta la circunferencia amarilla. El problema original era encontrar esta tangente. Y eso no lo sabemos hacer. Pero la manera de solucionar este problema es dibujar esta circunferencia auxiliar del radio menor y encontrar la tangente de O2 hasta la circunferencia marina. ¿Estamos en los separados? ¿Es lo que dice los separados? Sí. O sea, si salgo de los separados, si me desvío de los separados, me avisa. Separados es un plan de gobierno. Ok. Ahora, yo sé no estoy preso. Tangente ahora a la circunferencia marina que es un punto externo, eso lo sé, lo hice hace 5 minutos. Ven cómo lo que les enseño es útil. Y se buscaron ideas simplemente para hacer dibujo en línea desde los centros. Desde los centros. Encuentro la mediatriz de esta línea digamos por ahora. Esto lo hemos hecho millones de veces. Podemos saber
Medio aquí. Uno de los puntos de intersección, Ahí. punto medio, Sí. agarro mi... ¿Y ustedes deberían estar pintando qué es lo que tengo que hacer? Hay circunferencias. Ah, entonces no me...